Plaza Podcast. El fantasma de la polarización y la crispación recorre toda Europa y se está dejando notar durante la recta final de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este año. No obstante, y aunque en lo político están las aguas revueltas, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Carlos Arce, ha publicado recientemente un estudio que examina cómo la desinformación y el odio digital afectan a los colectivos más vulnerables de la sociedad, no solo, dice, a los políticos. El trabajo destaca la necesidad de educación ciudadana digital y herramientas, sobre todo de verificación, para combatir estos problemas, reservando, dice también, las sanciones penales para los casos más graves. Enfatiza que los políticos deben soportar un mayor nivel de crítica y que las medidas restrictivas propuestas deben equilibrarse con la protección de las libertades fundamentales. Hoy en Plaza al Día, odio digital, un problema global en expansión. En la década de los 60, Ibiza era una isla agrícola, rural y pesquera. La belleza intacta de sus paisajes conformaba la atmósfera perfecta para la inspiración de artistas e intelectuales. Hubo un tiempo en el que los sueños habitaban en una isla. Ibiza. 40 años de magia. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Saludamos a Carlos Arce, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y precisamente el autor de este estudio. Señor Arce, muy buenas. Hola, muchas gracias. La presentación de este trabajo, tenemos que explicar a los oyentes, coincidió con el periodo de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de las últimas informaciones que varios medios de comunicación y también portales digitales publicaron relativas a una denuncia de manos limpias hacia la mujer del presidente, de Pedro Sánchez. ¿Qué le motivó exactamente a investigar la relación entre la desinformación y el odio digital? Bueno, pues dentro de mi línea de investigación de siempre, por decirlo así, está la vinculación, ¿no?, de el fenómeno migratorio y los derechos fundamentales y también más en general el concepto de ciudadanía. Y desafortunadamente uno de los colectivos más vulnerables sobre el que se está cebando ese discurso odioso y la desinformación en general es las personas de origen migrante, ¿no? Y entonces de ahí partió, ¿no?, de esa doble perspectiva partió mi interés, ¿no?, de unir, ¿no?, esa línea tradicional que tenía de investigación sobre las dificultades que tienen para ejercer sus derechos fundamentales las personas de origen migrante y esa segunda pata, ¿no?, de cómo son una diana preferente de la desinformación y del discurso del odio y más específicamente aquel que está utilizando los medios digitales como medio de difusión. Porque ¿cómo definiríamos, profesor, precisamente el odio digital? Bien, hay un concepto genérico de odio, ¿no?, que es esa aversión y rechazo acentuada, ¿no?, hacia una persona, una cosa o un hecho, ¿no?, que en un principio, por decirlo así, desde el punto de vista jurídico, el odio es irrelevante, ¿no? Otra cosa sería lo moral, lo ético, pero desde el punto de vista jurídico el odio en sí es irrelevante, ¿no? Empieza a poder ser relevante desde el punto de vista jurídico cuando ese odio pasa, ¿no?, de nuestra cabeza, nuestro corazón, cada uno que le diga como quiera, ¿no? Entonces, sí que en los últimos tiempos, dado esa digitalización social transversal, sí que es cierto que ese odio que puede ser, y ahora si queréis hablamos de ese puede ser relevante jurídicamente, está utilizando de forma preferente, como forma de difusión, esas herramientas digitales, ¿no?, las diversas plataformas digitales que usamos en nuestro día a día cada vez con mayor frecuencia. Entonces, digamos, sería ese odio, ese sentimiento de aversión, ¿no?, profunda
hacia un colectivo, hacia una situación, ¿no? Y esa herramienta digital como medio de difusión o de transmisión de esos sentimientos o esa perspectiva hacia una realidad. Decía yo hace unos instantes que este estudio coincidió precisamente con esos días que se tomó el presidente del Gobierno para reflexionar y realmente ese trabajo aborda cómo la desinformación y el odio digital no solo, aunque yo haya puesto el ejemplo de Pedro Sánchez, no solo afecta, dice usted, a los políticos y que, lógicamente, con educación y con sanciones penales en los casos más graves se puede combatir. Pero, ¿de qué manera? Porque hoy en día, y por ejemplo, ya sé que no tiene nada que ver, pero precisamente estamos en plena campaña de las elecciones europeas. No hay que añadir mucho más de cómo está el patio, podemos decir, de manera coloquial, y cómo se ha subido el tono en los últimos días y en las últimas semanas. Eso tampoco favorece, ¿no? Ahí, y en gran parte del trabajo va en esa línea, en el distinguir, ¿no? El distinguir, digamos, el mal tono, ¿no? Esa muchas veces sonrojante, ese tono del debate político general que estamos teniendo, que es una grave preocupación, o al menos para algunas personas. Yo hablo en primera persona, me preocupa profundamente la escasa calidad y el peligro que supone para un buen funcionamiento de nuestro sistema democrático ese discurso político tan bajuno, permitidme la expresión coloquial, ¿no? Eso es un foco de preocupación, pero otro foco de preocupación es el discurso de odio, ¿no? Y sus consecuencias jurídicas, que ahí en este sentido sí que me gustaría ahí precisar, ¿no? Que en ese discurso de odio los colectivos que pueden ser, y según la definición ya asentada que hay desde la perspectiva jurídica, esto para ser objeto de discurso de odio tienes que pertenecer a un colectivo vulnerable. Entonces mezclar discurso de odio con colectivos no vulnerables o con representantes políticos en muchas ocasiones genera confusión y genera también dificultades para armar una respuesta jurídica que proteja a los colectivos vulnerables, que son, digamos, la diana del odio digital, y a la vez respete derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad de información. Porque, ¿de qué manera, a su juicio, las plataformas digitales y las redes sociales están fomentando precisamente esa desinformación y propagando, sobre todo, el discurso de odio? No es el foco principal, pero viene casi todo canalizado por estas vías. Digamos, como bien señala, el odio y la desinformación no nacieron con el mundo digital, nacieron casi con la especie humana, ¿no? Casi cuando nos empezamos a organizar socialmente, la desinformación siempre ha sido una herramienta política, por decirlo así, y después también, desafortunadamente, tendemos a odiarnos unos a otros, ya digo, desafortunadamente, y a construir discursos más allá de nuestros sentimientos internos que intenten justificar ese odio. ¿Qué cambios provocan los medios digitales? Pues es la capacidad ilimitada de difusión, ¿no? de estos contenidos de desinformación y de odio, y de ese discurso odioso, y después también por las propias características de las redes sociales y de las plataformas digitales en general, es la dificultad de deslindar, de distinguir, ¿no? Y con esto, y si queréis ahora hablamos de eso, ¿no? Cada vez más difícil con la inteligencia artificial, de distinguir qué es desinformación y qué es una información veraz, y qué es un discurso de odio puro y qué es un ejercicio tolerable o que debemos tolerar de la libertad de expresión o libertad de información, aunque nos chirríen sus contenidos, ¿no? Ahí ese es el problema que está generando las nuevas tecnologías en general y los medios digitales en particular en esta materia. Porque, ¿de qué manera se podría afrontar esta situación? Es decir, ¿qué medidas educativas, por ejemplo, cree o propondría para combatir esa desinformación y ese odio digital? Pues, digamos, tenemos unas graves carencias estructurales, ¿no? En nuestro sistema educativo de ese famoso concepto que surgió de educación para la ciudadanía, ¿no? Que tan tristemente, que tan políticamente maltratado fue y que tan imprescindible es para una sociedad democrática, ¿no? La educación para la ciudadanía no es otra cosa
de educar a las personas que formamos parte de esta sociedad para saber cuáles son nuestros derechos y cómo debemos ejercerlos en un contexto de un Estado de Derecho y democrático, ¿no? Tan básico y tan imprescindible a la vez. Pues entonces, digamos, añadir, eso no lo estamos haciendo bien en el sistema educativo y de esos barros, estos lodos, y aquí simplemente añadir el apellido digital, ¿no? Educar para una ciudadanía digital, es decir, educar a las nuevas generaciones y a las no tan nuevas en la realidad de que tenemos dos planos para ejercer nuestros derechos fundamentales en la actualidad, digamos el plano analógico, por decirlo así, y también ese espacio digital que se ha convertido en un espacio de ejercicio de derechos, un espacio de ejercer democracia y que debemos establecer una regla, igual que hay una regla en el ámbito analógico, esto no debe ser la selva, también debe establecerse una regla y unos mecanismos para que podamos ejercer nuestros derechos fundamentales de forma adecuada. Y eso se tiene que trabajar desde el colegio, por decirlo así, de la primera etapa educativa hasta la última, hasta la universidad donde yo trabajo. También los medios de comunicación tenéis un papel esencial en esa educación de la ciudadanía digital y, por supuesto, también asumiendo por parte de nuestros representantes políticos institucionales un rol radicalmente diferente al que desafortunadamente están tomando ahora mismo, ¿no? Eso, a mi juicio, serían los tres focos principales, ¿no? Sistema educativo, medios de comunicación y institucionalidad democrática, ¿no? Porque cree que, de alguna manera, que, por ejemplo, hay efecto bola de nieve, es decir, la situación que se está viviendo en la política, entre diferentes partidos políticos, esos mensajes lanzados bruscos entre unos y otros, eso se traslada también a la calle, ¿no? En definitiva. Por supuesto, ¿no? Es una retroalimentación, ¿no? Digamos, nos estamos acostumbrando a consumir información de una forma muy básica, muy emotiva, falta de reflexión. Y entonces nuestros representantes políticos, por ejemplo, en esta campaña electoral que iba a decir que ahora estamos en campaña electoral constante, ¿no? Se dan últimamente cuenta que, sí. Exactamente, ¿no? Que se dan cuenta que la forma más eficaz de influir en la opinión pública son utilizando esa herramienta, ¿no? Que tocan, digamos, los bajos instintos de la persona, la emoción pura, la falta de reflexión, los mensajes cortos y de fácilmente digeribles sin pensar demasiado, sin cuestionarte demasiado. Es, digamos, un efecto, como bien dice, bola de nieve, pero que a 4 manos, ¿no? O a 6, digamos, que tanto la ciudadanía ponemos de nuestra parte porque nos hemos acostumbrado a consumir información y política, social y en general a acceder a la información general de esa manera, los medios de comunicación, que legítimamente son la mayoría empresas privadas que necesitan ganar dinero, pues ven que es la forma más eficaz de ganar audiencia es utilizar ese lenguaje, y también los representantes políticos que ven que si quieren meter cabeza electoral y sacar rédito electoral necesitan utilizar también ese tipo de lenguaje. Entonces es una gran bola de nieve a 6 manos mínimo, ¿no? Es complicado atajarlo hoy en día, lógicamente, pero sí que es verdad que si se pone voluntad por parte de todos, ¿no? Pues se podría lograr un equilibrio, aunque lo veo complicado tal y como está el patio, ¿no? Pero es necesario, es totalmente necesario, ¿no? Se puede conseguir, es usted positivo. Se puede conseguir, no, exactamente. Bueno, tenemos que tener mucho, y la palabra que muy bien has destacado es equilibrio, ¿no? Porque hay personas, yo en concreto, por ponerme como ejemplo, ¿no? Muy preocupadas desde hace muchos años en la defensa de los colectivos más vulnerables, sociales, de las personas de origen migrante, la minoría étnica, la minoría vinculada con el género, la orientación sexual y demás. Entonces tenemos cierta sensibilidad y estamos viendo que en el ámbito digital, pues un caldo de cultivo desafortunadamente muy potente para volcar odio y desinformación sobre estos colectivos sociales más vulnerables. Entonces, digamos, la tentación, entre comillas, para explicarnos, es atajar de una manera lo más contundente posible la circulación de este tipo de contenido, pero sin embargo, y ahí en el estudio hacemos hincapié en eso, en el que tenemos que con las mejores intenciones
podemos estar poniendo en marcha mecanismos y herramientas que al final se nos pueden volver en contra, ¿no? Y entonces buscar un equilibrio entre la defensa de esos colectivos diana del odio digital y a la vez garantizar una libertad de expresión y una libertad de información sana y democrática, es un reto difícil, pero que es alcanzable, por supuesto, ¿no? La cuestión es que haya voluntad social y política para alcanzar esos retos, ¿no? Y además, como conclusión, podríamos decir que este trabajo destaca precisamente lo que estamos hablando, esa necesidad de educación ciudadana digital, de herramientas de verificación, que eso también es importante para combatir esos problemas, y sobre todo también nombraba las sanciones penales, pero para los casos más graves, lógicamente. Lo más importante, como usted decía, es esa necesidad de educación ciudadana digital, que ahí es donde yo creo que también está la base, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y ha citado, que no lo habíamos comentado hasta ahora, que ya existen herramientas muy interesantes, y lo que le hace falta, como se dice en economía, es escalarlas, ¿no? El hacerlas más masivas y más accesibles. Me parecen fundamentales esas herramientas de verificación, ¿no? Hay experiencias ya muy interesantes, impulsadas desde el ámbito profesional periodístico y de los medios de comunicación, que están haciendo un trabajo muy interesante, muy serio, y están peleando para hacerlo lo más asequible. También en el ámbito de la sociedad civil hay experiencias muy positivas en ese esfuerzo de verificación, ¿no? Que nos va a ayudar a distinguir, como se dice comúnmente, polvo y paja, información veraz de desinformación, ¿no? Ejercicio legítimo de libertad de expresión, aunque nos chirríen determinados contenidos, y puro discurso de odio inaceptable, que no tiene cobertura con libertad de expresión e información. Esas herramientas de verificación, a mi juicio, son esenciales. Es como la herramienta, el partner ideal a esa educación ciudadana digital, ¿no? Porque un ciudadano ya educado en que no se debe tragar todo lo que le llegue a través de determinadas vías, ponerle a su disposición esta herramienta de verificación, lo van a hacer ya un ciudadano bastante impermeable, ¿no? a la desinformación o al discurso odioso. Y sobre todo, lo ha hecho usted también mención hace unos instantes, estamos en la era de la inteligencia artificial. Más reto que ese, yo creo que hoy en día imposible. Efectivamente, es como señalaba al principio, que esa inteligencia, ola de inteligencia artificial, que no es que se venga en el futuro, que ya está aquí, presenta un reto impresionante, ¿no? De un calibre todavía que no somos conscientes de su magnitud, para discernir de lo que va a ser desinformación y información veraz, ¿no? Eso es un problemón, pero a la vez, ¿no?, esa propia inteligencia artificial también facilita la posibilidad, que justo el ejemplo que acabamos de poner, ¿no?, de hacer unas herramientas de verificación igualmente de una potencia potencial, valga la redundancia, pues desconocida hasta ahora. Digamos, se abren muchos riesgos, pero también se abren oportunidades de crear herramientas eficaces, ¿no?, utilizando esa propia inteligencia artificial para combatir la desinformación y el discurso odioso, ¿no? Entonces, pues, el punto o el reto está en situar, ¿no?, esa nueva tecnología que es imparable, que ya está aquí, eso no se puede poner puerta al campo, como se dice, pero orientar hacia dónde la vamos a aplicar, hacia, digamos, en defensa del Estado democrático y de derecho, o desafortunadamente en seguir socavándolo, ¿no? Y ahí está la decisión a tomar, tanto social como políticamente. Muchos retos tenemos por delante, señor Arce, pero bueno, entre todos intentaremos, como decíamos también antes, lograr ese equilibrio. Recordamos, Carlos Arce, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y a vosotras por el interés. El profesor Arce define el odio digital como un sentimiento de aversión profunda hacia un colectivo o hacia una situación, difundido preferentemente a través de herramientas digitales. Señala que la desinformación no es un fenómeno nuevo, pero la digitalización ha amplificado su alcance. La lucha contra la desinformación y el odio digital requiere, dice, un enfoque multidisciplinario y colaborativo. Nos dice Arce que es necesario un esfuerzo concertado desde el sistema educativo, los medios de comunicación y las instituciones políticas para abordar estos problemas de manera eficaz.
Recuerden que tienen disponible todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar a través de todas las cabeceras de Ediciones Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.